Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente martes. Es 23 de abril de 2024. En este día, como siempre, con un corazón lleno de gratitud, que desea reconocer al Señor como aquel que nos da la vida, pero también a su vez como aquel que nos invita a vivirla conforme a sus santas y divinas leyes, que a final de cuentas, hermanos, siempre serán lo mejor para cada uno de nosotros. Pidámosle a ese mismo buen Dios que envíe, que sople sobre nosotros a su Espíritu Santo y que podamos hacer vida el mensaje de su Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuamos en esta tónica, en este mismo sentido respecto al buen pastor. Pero quisiera poner antes énfasis en un aspecto muy importante, la última oración que acabo de mencionar en el Evangelio. El Padre y yo somos uno. Y quiero hacer énfasis ahí en un sentido apologético. La apologética es una rama de la teología que se define como la defensa de nuestra fe. Nuestros hermanos, aquellos que seguramente tú vas a ubicar enseguida, que van de puerta en puerta tocando con un paraguas, con un portafolio, con un bolso, y que traen sus revistas, intentando ellos en un afán de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a más personas, pues resulta que ellos, esa secta, creen que Jesús no es Dios, que Jesús es una especie de semidios, podríamos llamarle un superhombre, que se encuentra en una naturaleza, en una condición intermedia entre lo que es Dios Padre y nosotros los seres humanos. Entonces, pues aquí está este pasaje, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 22 al 30, donde al final, como lo acabo de decir, viene una cita bíblica que puede refutar este pensamiento que tienen nuestros hermanos los testigos de Jehová, de decir que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios y por lo tanto tiene una naturaleza inferior a la del Padre. Pero aquí Jesús nos dice, el Padre y yo somos uno. Bien, pasando a otro plano, ahora al de reflexionar, me gustaría que por un momento pensáramos en estas palabras, ¿no? Cómo los judíos increpan a Jesús y le dicen, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. La semana pasada yo te hablaba del tema del discernimiento. A veces parece que no es tanto que no sepamos discernir, sino que más bien no lo queremos hacer. Pero hoy vamos a tratar de definirlo, vamos a tratar de analizar, porque el discernimiento algo que provoca es justamente claridad, poder ver las opciones y en esa misma medida poder tomar la mejor decisión. Entonces, ¿cómo ver las cosas con claridad? Para que no nos pase lo que a los judíos. Bueno, lo primero, Jesús nos diría también en su pasaje del Evangelio que por sus frutos los reconocerán. Evidentemente Jesús se refería a reconocer a aquellos que son buenas personas, a aquellos que practican su testimonio fielmente. Y también, por supuesto, al momento de separar a los que son buenos, pues nos daremos cuenta también de aquellos que son malos. Y los frutos, porque va a haber frutos, van a ser amargos, van a ser frutos desagradables. Bueno, hoy
¿Cómo es que se califica a los hombres? Pues bien, ahora entonces pensemos en cuáles son los criterios que se ocupan hoy para elegir a las personas, para poder darnos cuenta quién es cada quien, para mirar claramente quiénes son buenos y quiénes son malos. Pero fíjate en ejemplos de la vida cotidiana. Te toca elegir a los padrinos de bautismo, de primera comunión, de confirmación de tus hijos. ¿A quién escoges? ¿A quién eliges? ¿Aquel que te puede apoyar con la fiesta, que te va a ayudar para que organices bien la pachanga? ¿O eliges a un matrimonio que esté cerca de la iglesia, que practiquen la fe, que estén realmente formados también ellos a su vez en principios, en valores, en virtudes? Si te toca en algún momento elegir a alguien para un puesto de trabajo, que te toque ser el entrevistador, ¿en qué te basas? ¿En que la persona tenga buena imagen, en que sea una muchacha muy guapa, o te basas en su preparación, te basas en la formación profesional que tiene, en la experiencia laboral, en la estabilidad que de alguna manera manifiesta? Así existen muchos y muchos criterios que a veces en nuestra vida diaria son menospreciados. Y te lo decía hace un momento, por sus frutos se tienen que reconocer. Hoy pensemos en dos cosas que creo que se pueden ver en el Evangelio de hoy y provocan un choque entre lo que es una virtud y un pecado. La virtud, por un lado, de la fe. Y te quiero mencionar aquí palabras del cardenal John Henry Newman, que nos dice qué es la fe. Y dice, tres hombres se convierten en modelos de la fe en la antigua alianza de Dios: Abraham, Moisés y David. En ellos se conjuga la virtud moral de la fe, la cual los llevará a tener consecuencias sociales. Entiendo, por fe, una confianza absoluta, sin reserva, en los mandatos y las promesas de Dios. Fíjate lo que define el cardenal Newman respecto a la fe. De alguna manera vemos no solamente la confianza en Dios, sino además, dice, sin reserva, una sumisión a los mandamientos de Dios. Por otro lado, el mismo cardenal nos diría que en un sentido opuesto se encuentra la obstinación. ¿Y qué nos dice de la obstinación? Dice que la obstinación es también a la vez como una testarudez espiritual, que es el aferrarse a las cosas propias, a que nosotros somos independientes y que no necesitamos depender de nadie. Evidentemente, hermanos, sabemos que dependemos de Dios. Por eso los judíos se ven en esta obstinación, porque no quieren cumplir con los mandamientos de Dios, con aquello que les está manifestando Jesús. Y por otro lado, Jesús manifiesta una confianza absoluta en su Padre. Él dice, Él y yo somos uno. No importa prácticamente lo que ustedes piensen, yo vengo para salvarlos, yo vengo para ayudarles, pero a la vez los dejo en su obstinación porque son libres. Y yo respeto ese mandato de darles la libertad. Jesús, Dios, no se va a contradecir. Y entonces hay un choque entre fe y obstinación. Y ahora, hermanos, volviendo a la parte de nuestra vida diaria, ¿qué es lo que practicamos? Cuando vamos a tomar decisiones, digo, confío en ti, Señor, y aunque esto no me agrada tanto, sé que va a ser lo mejor. O por otro lado, caemos en la obstinación de querer hacer las cosas a nuestro modo, porque eso es lo que nos gusta, porque eso es lo que nos agrada. Y te repito, ¿en qué te basas para elegir a un padrino de tu hijo? Aquel que va a ser tu compadre, en que sea un borrachote con el que puedas estar conviviendo una y otra vez, en que sea aquel que te puede auspiciar la fiesta, o mejor buscas a alguien que realmente acerque a tu hijo en la fe, que se convierta en un padre espiritual de tu hijo. Hermanos, cuando tomamos decisiones equivocadas, estamos cayendo en la obstinación. Y lo que necesitamos es más bien practicar la virtud de la fe, un abandono total en el Señor
que cumpliendo siempre con su voluntad, seguiremos también con estas palabras de, a su vez, hacernos también nosotros uno con Él. Pidámosle al Señor que no nos deje caer como los judíos en esa obstinación, sino al contrario, que la fe crezca en nuestra vida y sobre todo en la práctica religiosa. Hacemos nuestra oración del Regina Cheli y decimos juntos, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor resucitó verdaderamente, aleluya. Oremos. Dios, que te has dignado alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan un excelente martes. Ayúdenos con este apostolado compartiendo con sus contactos, pero también ayúdanos dándole like en la parte de abajo y suscribiéndote al canal. Que el Señor te conceda su paz, su gracia y su amor.